buenas noches. Arrancamos nuevamente este ciclo de entrevistas en el Expreso a partir de hoy y hoy arrancamos nuevamente con Karina Dar, presidenta de la Cámara de Empresas Maquiladoras del Paraguay. El año pasado, cuando arrancábamos este bloque de entrevistas, arrancábamos hablando de maquila y también con la presidenta de la Cámara. Bienvenida y gracias por aceptar nuevamente nuestra invitación, Karina. Muchas gracias por la invitación. Para mí es un honor estar y compartir siempre con ustedes. Karina, ¿cómo está el régimen de maquila? El año pasado hablábamos de un crecimiento sostenido importante y este año arrancamos bien también, ¿no? Es así, estuvimos dando la noticia, el ministro Leite estuvo comunicando que tuvimos alrededor de 7 a 8 programas que fueron integrados en enero, un mes sumamente atípico porque es las ferias, las vacaciones, pero sin embargo se presentaron 7 nuevos proyectos para ser aprobados, un número sumamente importante que es la cosecha, el fruto del trabajo que hemos estado haciendo en conjunto. Karina, podemos ver, ahí tenemos en pantalla la placa de cómo se ha comportado el régimen de maquila que arrancó en el año 2001 y hasta el año 2016 podemos ver un crecimiento importante. Si analizamos solo en los últimos años, saltamos desde el 2013 de 159 millones de dólares de exportación al 2014 250 millones, al 2015 284 millones y el año pasado superando la barrera de los 300 millones con 313 millones. Increíble, cuando iniciábamos justamente este bloque el año pasado estimábamos que alrededor de 300 iba a ser la cifra de exportación y sin embargo fue un año sumamente positivo y superamos lo que teníamos proyectado. Y en realidad todos los números no solo en exportación son buenos, sino también en términos de empresas. En los últimos años, en los últimos 3 años tenemos 80 nuevas empresas. Es así. El 60% del total de las empresas que hoy están en el régimen de maquila se dieron en los últimos 3 años. Es decir, en los últimos 3 años hay un crecimiento bastante importante, ¿no? El doble, diría yo. Es el doble, sí, es el 60%. Sí. Y bueno, esto es el fruto del trabajo conjunto que estamos realizando, ya que el sector privado está apoyando con nosotros como Cámara el trabajo que está haciendo el gobierno, porque el uno no funciona sin el otro y de eso hay casos explícitos en otros países de Asia y Centroamérica, cuando solo uno toma la batuta y lleva la rienda y no está apoyado por el otro. Eso no funciona. Pero el sector privado, que finalmente es quien desarrolla y el que finalmente termina invirtiendo, es el que ha apostado definitivamente por este régimen. O sea, en Paraguay hoy hay empresas que se vienen con toda la fuerza para invertir, ¿no? Exacto, y esa es la prueba de estos 7 nuevos programas que fueron presentados a un mes atípico al inicio del año, cuando nadie esperaba. Yo recibí llamadas de que si por favor podía atender a tal o cual inversor que estaba llegando a Paraguay. Y bueno, entonces ese es el mecanismo de trabajo. Ellos escuchan la promoción que realiza el gobierno, los beneficios que ellos van, imparten, cuentan de cómo funciona y nosotros los recibimos. Les contamos cómo es la experiencia real, el día a día, los invitamos a nuestras empresas. Ellos participan de las actividades que nosotros realizamos en la parte contable, financiera, cómo funciona el obrero, el recurso humano en Paraguay, porque son todos beneficios y técnicas nuevas para ellos. Cerca de 20.000 personas trabajando bajo el régimen de maquila, ¿no? 11.800 para ser exactos. Sí, después tenemos la parte indirecta, que son logística, que son los tercerizados, que sirven a estas empresas maquiladoras, pero que ayudan a llevar el producto que de alguna forma final. Que de alguna forma se genera también como consecuencia del movimiento que hacen o que desarrollan las empresas maquiladoras. Es una cadena de trabajo que uno a otro. 11.800 cabezas, padres de familia, madres de familia, que llevan el sustento a su hogar dignamente. ¿Qué se espera para el 2017? ¿Se arrancó bien también los 2 primeros meses con comportamiento también positivo desde el punto de vista comparativo? Es decir, en términos relativos, desde el año pasado, en el mismo periodo, este año se ha exportado bastante más, de 42 millones a 54 millones, también es un crecimiento importante. Increíble. ¿Se espera que esto siga así hasta final de año? 27%. Esperamos que sí, las cosas están mejorando importantemente, por llamarlo de alguna manera, con Brasil. Su economía está tratando de encontrar un rumbo, por decirlo de alguna manera, y eso nos da mucha tranquilidad, ya que muchas de las matrices son de origen brasilero. Y las exportaciones también en gran cantidad para el mercado brasileño. También. Y lo mismo Argentina, se está dando una certificación de lo que está sucediendo, los inversores, los
los que están comprando productos que se fabrican aquí también están viendo que hay, que hay un sosiego en el lado de ellos y entonces han incrementado entre el 3 y el 5% de sus pedidos con relación a los años anteriores. Exacto. Y las empresas que llevan mucho tiempo, porque normalmente estamos hablando de estas 80 que están llegando, que vienen con mucho dinamismo, mucha fuerza, pero las empresas que arrancaron con el régimen o que se fueron incorporando, esas primeras empresas, ¿siguen trabajando, están operando bien, siguen creciendo? Yo diría que en un 95% siguen trabajando, operando, inclusive con mayor inversión de crecimiento, ya que la matriz que les contrató no solamente es el cliente ahora, sino que fueron buscando nuevos clientes, nuevos mercados y se fueron abriendo. Entonces, ¿eso qué implica? Un crecimiento en infraestructura, en inversión, maquinaria y más mano de obra. Y más mano de obra sobre todo, que es lo que necesitamos, ¿no? Exacto. Karina Dar, presidenta de la Cámara de Empresas Maquiladoras del Paraguay, muchísimas gracias por aceptar nuestra invitación en esta nuestra primera jornada de este año. Muchas gracias, mucho éxito como siempre a Economía Virtual y a esta sección. Muchísimas gracias, Karina, y éxito para la maquila. Nosotros seguimos informando con Sergio.